Buenos días. Ya sabemos cómo calcular el cociente y el resto de la división de dos enteros de Gauss. Sabemos cuáles son sus elementos inversibles. Como queremos calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, lo que tenemos que hacer es determinar los irreducibles. Bueno, un entero de Gauss es irreducible si y solo si es de una de las dos formas siguientes. Eso hay que leerlo con detalle en el apunte, ¿no? 1. Es asociado a un entero primo positivo P, tal que P es congruente con 3 módulo 4. Es decir, uno busca los primos congruentes con 3 módulo 4 y cualquiera de ellos o cualquiera de sus asociados, es decir, multiplicar por 1, menos 1, y menos i, es un irreducible. Y la segunda condición son aquellos que tienen norma prima. Esos son los dos tipos de irreducibles. Bueno, ejemplo, estos elementos, acá puse el 47 es un entero primo y es congruente con 3 módulo 4, porque la resta me da 44, es congruente con 0, son irreducibles. Acá son los 4 asociados al 47. 2 no es irreducible en ZDI. 2 no es primo en ZDI, que son nociones iguales. Pensar que es primo en Z, porque 2 no es un entero primo, pero no es congruente con 3 módulo 4. Más, el 2 se escribe de esa manera. No olvidarse nunca de esto. 1 más i por 1 menos i. Fíjense la forma, o 1 más i al cuadrado y saco el elemento inversible afuera. Y 1 más i es irreducible porque tiene norma prima, que tiene norma 2. Bueno, ¿cómo factorizo un entero de Gauss? Entonces tomo z en ZDI. Obviamente que si z es irreducible, verifica alguna de las condiciones, no. Listo, no hay nada que hacer. Entonces considero un z no irreducible. Entonces, puede ser un entero propiamente dicho. Entonces hallamos su descomposición prima en z. Eso es el primer paso que hacemos. Luego factorizamos en z de i el 2 y los primos p, tal que p es congruente con 1 módulo 4, porque ninguno va a ser congruente con 0 módulo 4, si no, no sería primo. Los congruentes con 3 ya son irreducibles y lo único que me falta factorizar en z de i es el 2, que ya lo conocemos, y los primos p congruentes con 1 módulo 4, que va a ser suma de cuadrados. Van a ver qué fácil es. Si z es un entero de Gauss propiamente dicho, o sea, la parte imaginaria es no nula, y son coprimos el a y b, en la factorización de z no aparecen enteros primos, porque si no, no sería el máximo común divisor de a y b igual 1. Entonces considero la norma de z por z conjugado, eso es un entero. Los primos de su factorización son 2 o los congruentes con 2, 1 módulo 4. Cada uno es de esta forma, con alfa primo en z de i. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, lo que sucede, se me trapapeló la hoja, disculpen, alfa o alfa conjugado dividen a z. Y si z es un entero de Gauss propiamente dicho, con parte imaginaria distinto de 0, y d no es el máximo común divisor, no es 1, entonces z se escribe de esa manera y entonces se factoriza d y z' como en 1 y 2. Bien,
hay que hacer un ejemplo, porque es la primera vez que lo vemos. Entonces, por ejemplo, ejercicio, calcular ese máximo común divisor, determinar si ese cociente es un cuerpo y caracterizar, usando el teorema del triángulo o el teorema chino, en algunos casos se puede usar el teorema chino, el cociente anterior. Bueno, Z, tengo que calcular el máximo común divisor, por lo tanto tengo que factorizar al 9 más 3i. El 9 más 3i es 3 tiene parte imaginaria no nula y el máximo común divisor es 3, o se lo factorizo así, estamos en el tercer caso. 3 es irreducible el ZI porque es congruente con 3 módulo 4. Y 3 más i, la norma, hay que calcular la norma de 3 más i. 3 más i es 10, que es 2 por 5, y entonces el 5 es primo, por lo tanto es la norma de un irreducible. Y bueno, uno lo calcula con facilidad, es 1 más 2i por 1 menos 2i. Se escribe de esa manera. Y este se escribe, bueno, entonces dos de estos van a determinar la factorización de 3 más i. Bueno, el z era el 3, y si yo hago esta cuenta me da 3 más i. Entonces, esa es la factorización del z, 3 por 1 menos i por 1 más 2i. Bien, aquí tomo el w, son coprimos, 7 y menos 3, entonces lo que hay que hacer es calcular la norma. 58, descompongo en primos, es 2 por 29. El 2 y el 29 son normas de un irreducible. El 2 se escribe así y el 29 es 2 más 5i. Hay que buscar la vuelta de cómo escribir como suma de cuadrados al 29. Bueno, entonces el producto de dos de estos, uno de acá y uno de acá, me va a dar menos 3 más 7i. Bueno, hacemos la cuenta y es 1 más i y 2 más 5i. Pero también, fíjense que esto es i por 1 menos i por 2 más 5i. Tengan en cuenta de que en la factorización deben aparecer los mismos primos. Bien, por lo tanto, si calculamos el máximo común divisor usando la formulita que hemos visto antes, no miramos los inversibles, miramos los factores, los mismos primos, y entonces el máximo común divisor es 1 menos i, que tiene norma 2, por lo tanto D es irreducible en Z de i. Como Z de i es un dominio de ideales principales, esto es un ideal maximal, por lo tanto este cociente es un cuerpo. Bien, lo que sucede en general, si considero este cociente con Z alfa, cava alfa, con alfa perteneciente a Z de i, la clase de alfa es la clase de R, con R es el resto de la división de alfa. Acá va Z, quedaba Z. La clase de alfa es la clase de un entero de Gauss, es la clase del resto de la división de alfa por Z. O sea que, pero en este caso, como es euclidiano, el resto tiene que ser 0, o la norma de R tiene que ser más chica que la norma de Z. Por lo tanto, el cardinal de ese cociente es la norma de Z. En nuestro ejemplo existen dos clases de equivalencia. El cuerpo tiene dos elementos, y aquí podemos decir rápidamente que es isomorfo a Z2. Bien, porque sabemos que hay una única tabla.
Si fuese otro el complejo, otro la cantidad, otra la norma, usamos el teorema del triángulo para justificar este hecho. Bueno, entonces debo definir una función de zi en z2, phi homomorfismo epiyectivo, de manera que el núcleo sea el ideal generado por 1 más i. Bueno, si ustedes hacen las cuentas, como phi de 1 debe ser un idempotente, porque tengo que definir un homomorfismo epiyectivo de anillos, y phi debe ser epiyectiva, phi de 1 tiene que ser la clase del 1, por lo tanto, phi de A va a ser la clase de A, porque tengo que asociarle, y phi de B también. Puedo decir que, y como yo ando buscando un homomorfismo, si estoy rastreando qué homomorfismo definir, va a ser de esta forma. Es decir, siempre phi de i, siempre se va a llegar a esto, phi de i determina a phi. Entonces uno hace esta cuenta, phi de i al cuadrado es phi de i cuadrado, phi de menos 1, y es el simétrico de la clase del 1. Bueno, en este caso hay una única posibilidad, pero pueden darse más casos, en el apunte hay otro ejemplo, en este caso phi de i va a ser la clase del 1, o sea que el homomorfismo, o sea, yo he hecho las cuentas para que sea homomorfismo, phi de a más bi va a ser la clase de a más b. ¿Sí? Lo he construido para que sea homomorfismo. En otros casos hay que jugar más porque hay varias posibilidades, ¿no? Bien. Entonces lo único que resta ver es que el núcleo de phi es 1 más i. Las posibilidades se derivan a partir de que el 1 más i tiene que ir a parar al 0. Bien. Como phi de 1 más i, que es la clase del 2, es la clase del 0, entonces, bueno, si el generador va a parar a la clase del 0, entonces este ideal está contenido en el núcleo. Lo que hay que ver es la otra inclusión. Bueno, si yo tomo un elemento del núcleo, entonces pasa esto. Por lo tanto, si la clase de A más B es la clase del 0 en Z2, 2 divide A más B. Ahora, esto vale en general, nosotros usamos esta técnica. A más BI está generado por I, si solo si A más BI se escribe de esta manera, porque es un múltiplo de 1 más I. Entonces hacemos una cuenta y entonces igualamos los complejos, como siempre, pero eso debe tener solución entera. Obtenemos esta solución, que parece que es racional, pero tenemos esta condición, 2 divide A más B. Por lo tanto, en ese caso, el C y el D están en Z y tiene solución entera, y entonces se da la otra inclusión. Entonces, por el teorema del triángulo, Z2 y el cociente son isomorfos. Bueno, basta por hoy.